Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a BioCoach, mi canal de astrología sideral. Y en este vídeo, este vídeo forma parte de una lista de reproducción para una línea de aprendizaje básico de astrología, un curso de astrología básico, y estoy subiendo los arquetipos por signos, estamos subiendo los arquetipos por signos, y estamos haciendo en principio pues toda la lista del zodíaco. Y ahora nos toca Sagitario, Sagitario, Júpiter, que es este vídeo. Entonces forma parte, como digo, de una lista de reproducción, de un aprendizaje, de un curso básico de astrología que estoy compartiendo con vosotros. Iré subiendo arquetipos y poco a poco iré subiendo aspectos también básicos de la astrología para aquellos que quieran aprender lo más mínimo, digamos, despacito, pero creo que bastante extenso y que merece la pena. Así que bueno, nos toca ni más ni menos que el planeta Júpiter, describir a Júpiter o a Sagitario. Júpiter es el planeta, el regente de Sagitario, y Sagitario no tiene más que un regente, así que podemos identificar de alguna forma lo que es el signo de Sagitario y el planeta Júpiter. Definir Júpiter no es fácil como ningún arquetipo básico porque es muy extenso. Los arquetipos en astrología son 12 divisiones del universo, podríamos decir así. Si consideramos al círculo que vemos, al cielo que vemos en astrología, y lo dividimos en 12 partes, el universo entero arquetípica, simbólicamente, se divide en 12 partes, y una de esas 12 partes corresponde a Júpiter. Así que es muy extenso y nunca vamos a abarcarlo todo en su totalidad. Cuando lo vemos en un mapa en concreto, ya podemos empezar a definir pequeños detalles con respecto a lo que estamos viendo, pero así en principio, como digo, vamos a tratar de explicarlo. Evidentemente vamos a hablar de su simbolismo, pero como digo, hay que ir siempre en lo concreto un poquito más allá, porque todo es muy amplio. Bueno, en Júpiter corresponde en función en el cuerpo humano las piernas y el hígado. El hígado es el único órgano que se expande, y se expande, por mucho que lo cortemos, se puede reproducir, tiene la capacidad de reproducir, además tiene un montón de funciones. Es un órgano que crece, es muy simbólico con Júpiter, y realmente además sin hígado no duramos nada. Es uno de los órganos más básicos, junto con el corazón, el cerebro, son uno de los órganos básicos. Hace de limpieza, pero al mismo tiempo tiene un montón de funciones, no sé si tiene 2000 y pico de funciones, aparte de proporcionar glucógeno, que es el combustible del cuerpo. Muchas funciones, también lo que hace es de depurar. Por eso muchas veces las plantas que ayudan al hígado a depurar suelen ser amargas y ayudan a esa limpieza, a la desintoxicación y al proceso enzimático de digestión de grasa y de muchas otras cosas. Como digo, el hígado tiene muchas funciones que eso es muy amplia, es algo así como el arquetipo jupiteriano, también es muy amplio. Y tiene que ver, como digo, en el cuerpo, aparte del hígado, con las piernas. Tanto el hígado en su aspecto como las piernas tienen una función jupiteriana, y ahora lo entenderéis. Júpiter tiene que ver mucho en su arquetipo simbólico, astrológico, toma mucho de los aspectos del planeta astronómico físico, de las cualidades astrofísicas de Júpiter. Y os voy a hablar un poquito de él, porque aunque ya lo he dicho en otras veces, espero que no me repetirme demasiado, pero es importante recordarlo para ver la simetría o ver las sincronías que tenemos con los aspectos simbólicos. Fijaros, Júpiter es un gigante de gas enorme, grandísimo. Todos los planetas juntos, bueno, Júpiter es dos veces casi y media todo el resto de planetas juntos, así lo podemos entender mejor. Es un gigante tan grande que 3 veces su tamaño se encendería como una estrella. Es el paso previo a ponernos a iluminarnos, a ponernos en la perspectiva solar. La perspectiva solar es la perspectiva ya divina de creación, la parte sutil, cuando nos damos cuenta que somos algo sutil y que estamos continuamente expandiendo y creando nuestro universo. Eso es el Sol. Júpiter es una mente, es una parte mental, es verbo, es energía yang, emisora, pero es una mente
holística, una mente que nos pone en contacto, no la mente lineal, que nos sirve para la 3D y para manejarnos en las cosas de la vida, del día a día, digamos, de la materia. Júpiter es la otra mente, esa mente con la que tenemos que entrar en contacto no a través de las palabras, sino del silencio. Esa mente que es simbólica, que también y que tiene mucho que ver con el efecto observador, que tiene mucho que ver con no percibir la realidad como está sucediendo, ahora me toca comer, ahora tengo que ponerme el reloj, mañana trabajo, el otro día, sino que tiene con ver esa linealidad o esa línea que me está indicando las cosas que tienen un sentido. O sea, darme cuenta, por ejemplo, de que todo es evolución y de que, pues no sé, que cuando tengo una actitud de gratitud, las cosas me salen mejor. Que cuando estoy enfadado y mi actitud es en contra de algo, normalmente las cosas me van peor o tengo menos suerte, cosas de este tipo, ¿no? Observar nuestra realidad tiene más que ver con esa mente jupiteriana, el sentido de la vida. No el manejarme en los pequeños datos concretos del día a día, sino ver cómo esos días en su conjunto tienen algún sentido o no tienen algún sentido, visto holísticamente, visto al completo. Esa es la mente jupiteriana. Si Mercurio es verbal, en la mente, el hemisferio izquierdo, racional, verbal, Júpiter nos habla en símbolos. Por eso muchas veces necesitamos un cierto silencio mental para poder escuchar esa mente. Esa mente no se enciende automáticamente como la mente lineal, que la necesitamos para el día a día y en el momento que nos hablan nos provocan que actuemos con esa mente. En el momento que tenemos que escribir o expresarnos, aunque sea para nosotros mismos, activamos la mente lineal. La otra mente se activa cuando estamos buscando el sentido de lo que nos está pasando, cuando estamos hablando en términos simbólicos, en conceptos abstractos, holísticos, mi vocación, para qué estoy aquí, el sentido de la vida, creo en Dios, no creo en Dios, la religión, estamos en evolución, realmente tenemos una línea, una directriz evolutiva a nivel espiritual o a nivel físico, a todos los niveles, emocional. Esto es así, esto es de lo que nos habla la mente jupiteriana. Y claro, si no la activamos, lo mismo que si no activamos un brazo, acabamos perdiendo su capacidad. Se activa también con la música, porque la música nos marca el ritmo de cuando tenemos que hacer las cosas, aunque no sea sabiéndolo, sino que intuitivamente, ¿verdad? Tiene mucho que ver también con la filosofía, conceptos abstractos, conceptos religiosos que no tienen por qué ser dogmáticos. Entonces tiene que ser una religión dogmática, sino un sentido de estar unido a algo mayor. La unión con una redimensión. Si con esta mente nos sentimos afines en plan horizontal con algo que es como nosotros, con esta mente nos sentimos afines con algo que está vertical a nosotros, se redimensiona. Esta mente nos pone en situaciones de redimensión y con eso quiero decir en dimensiones superiores, no en la misma. Por ejemplo, si estamos hablando de física cuántica, ¿verdad? La mente lineal sería la física de Newton, lineal, y redimensionar esta física de Newton sería la mente holística, el hemisferio derecho, sería poner en una perspectiva distinta eso mismo que estamos viendo, pero desde una perspectiva mucho más alta, es la mirada del águila, es cuando vemos las cosas con una perspectiva mayor. Cuando conseguimos eso, cuando conseguimos ser jupiterianos, y adquirir esa perspectiva de darle un sentido a las cosas que nos están pasando, ser capaces de sacar un conocimiento que no son datos, sino que es extraído de esos datos, de una linealidad, de una dirección en la vida, de algo superior. Eso es Júpiter. Y cuando encontramos ese punto, cuando nos damos cuenta que sí, que hay ese sentido, que realmente vemos que no es un caos, nos damos cuenta que la vida no es un caos total,
y que sí, que tiene una orientación tanto evolutiva en lo físico, lo mismo que en la parte física vemos que los animales evolucionan y que sus pieles son preciosas, que sus dibujos son preciosas, son preciosos, que van evolucionando hacia ser mejores cazadores, volar más alto, correr más rápido, y que todo tiene un sentido evolutivo. Igualmente a un sentido espiritual más sutil también todo tiene la misma evolución en todos los ámbitos, y todo tiene un dinamismo y una evolución igual. Cuando percibimos ese sentido superior y nos sentimos protegidos porque estamos viendo que estamos perteneciendo a algo superior, eso es Júpiter. Júpiter, una vez que aceptamos la autoridad solar, nos da protección y guía, nos saca las versiones, digamos, armónicas del Padre. Júpiter representa la parte armónica, la protección y guía, cuando nos damos cuenta, cuando aceptamos la autoridad y nos damos cuenta, digamos, y utilizamos bien el tiempo en el día a día y sacamos la perspectiva. Nos volvemos filósofos, nos sentimos protegidos, nos sentimos con suerte. Las personas que tienen fe en Dios o en la vida se vuelven cuánticos, porque esa misma fe los protege. Júpiter es el gran protector. Fijaros, os estaba hablando antes de su simbología, de su características físicas. Júpiter es un gigante de gas, enorme, como digo. Todos los planetas juntos no llegan ni a la mitad de Júpiter. Y es un gigante de gas enorme, eso sí, como es tan grande, el gas se vuelve fluido, sólido, y se vuelve fluido, y tiene unos vientos huracanados terribles, alrededor de 700 kilómetros por hora, y como todo es fluido, es todo como una especie de masa amorfa que está continuamente en sincronía, en una reinversión o en un movimiento holístico de sí mismo sobre sí mismo, un continuo homogeneizarse el planeta. Es como totalmente holístico, enorme, expansivo y a la misma vez fluido, todo lo acepta. La mente mercurial entiende las cosas porque las distingue y las separa. Júpiter entiende la realidad de forma holística, añadiendo todos los intervinientes de un sistema. Le llaman los ingleses los stakeholders, y es muy importante, y de hecho los proyectos de innovación que estaba dando la UE, y lo sé porque por temas profesionales estuve metida en el tema, eran para proyectos de innovación transdisciplinares, con un montón de disciplinas distintas, y implementando mecanismos para que esas disciplinas pudieran hablar entre sí. Psicólogos, matemáticos, físicos, neurólogos, químicos, sociólogos, todas las disciplinas. El hecho de una visión transdisciplinar, holística, completa, es la visión jupiteriana. Y en innovación es realmente puntero, porque si uno es capaz de avanzar mucho en una trayectoria de un proyecto, pero no tiene en cuenta el impacto sociológico, ambiental y el impacto económico, se queda muy corto. Realmente Júpiter, su manera de entender la vida es entender desde muy distintas disciplinas, desde muy distintas miradas, desde muy distintas visiones completamente distintas, y esto nos hace abarcar la realidad de una forma plena. Este Júpiter, esta mente holística, entiendo que es fundamental tanto para crear un sentido de protección en el hombre, que ya tenemos una identidad espiritual, un sentido individual de conciencia. Es tan necesario Júpiter como Mercurio en ese sentido de tener una especie de fe. No vamos a llamarle fe. La fe viene de la experiencia propia de comprobar que las cosas vienen ocurriendo de determinada manera, y uno no acaba teniendo fe, acaba teniendo certeza de que la vida tiene un sentido. Esa es la fe jupiteriana, y ese es el sentido de la vida que yo creo que nos falta. Y Júpiter también nos sirve para entender las cosas
plenamente. No desde el punto de vista del médico. Bueno, puede ser un médico, me ha pasado, ¿no? Yo he ido a médicos maravillosos que tienen una fama de ser buenos, pero que después en su sesión, en su cita, te tratan psicológicamente fatal. Te pueden dar un susto que, nada más que del susto de ese buen médico que te dé, te dice, pues, como tienes aquí algo, y te lo suelta así, que tú te puedes, si eres sensible o estás sensibilizado o vas con miedo, nada más que del impacto emocional de lo que te diga el médico, puedes crear una enfermedad. Entonces está muy bien el conocimiento lineal profundo de ser médico, pero tío, apréndete un poquito más a tratarte a los clientes, que también estás tratando con personas. Y estábamos hablando de salud, y la emoción y la salud están muy unidos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Hay un sentimiento, entiendo, bastante obvio, de separar las disciplinas, las perspectivas en esta vida. Si tú eres médico, eres médico. Si tú eres astrólogo, eres astrólogo. Si tú haces esto, haces esto. Y si tú eres de derecha o de izquierda. Pero de separarnos. Tú eres mujer, tú eres hombre, tú eres trans, pero de separarnos, ponernos etiquetas. Yo creo que la verdadera sabiduría está en ponernos las perspectivas más amplias cada vez, más extensas cada vez, ponernos en perspectivas amplias, porque al fin y al cabo somos energía, somos conciencia. La conciencia va cambiando de qué es lo que hace, ¿no? La evolución que hace. Según nos dicen, vamos cambiando de perspectiva, de cuerpecillo, de circunstancias, de dimensiones, de planeta, de evolución, y vamos aprendiendo. Pues eso hace el espíritu. ¿Quién somos nosotros para dedicarnos, para decir que la mente que realmente vale es la mente lineal nada más? La mente, aprendamos de la naturaleza, aprendamos de la vida, ¿no? Y tomemos y abarquemos esa mente jupiteriana. De hecho, hoy en día están quitando música en los colegios, filosofía, si no me equivoco, y tanto la música y la filosofía activan el hemisferio derecho, activan la mente simbólica. Y como digo, hay un conocimiento que no se transmite con palabras, que es más bien un conocimiento visual, emocional o simbólico, y que tiene que ver con conceptos abstractos, con mi vocación, con el sentido de la vida, la religión, qué es para mí una vocación de verdad, qué es para mí vivir, qué es ser pleno, qué es para mí una familia, qué es para mí... Cada cual tiene unos conceptos abstractos que realmente hacen la base de la felicidad humana. Júpiter ya empieza a ser un planeta social. Si los planetas hasta Marte son personales, Júpiter y Saturno ya representan una fase social y ya es una intercomunicación con el mundo. Y el hombre, una vez que pasa su etapa personal, es social, necesita expandirse, necesita tener en cuenta un conocimiento, y para ese conocimiento del medio, ese conocimiento social, Júpiter es totalmente fundamental. Representa, como digo, la expansión, al contrario que Saturno, que representa la contracción. Es la fuerza expansiva de la semilla. Cuando Júpiter pasa, lo mismo que las leyendas mitológicas, cuando Júpiter pasaba, el gran padre de los dioses, que tiraba rayos cuando se enfadaba, y que es el todopoderoso Zeus, símbolo de que su arquetipo nos pone en contacto con la parte solar, es decir, con la parte divina, con nuestra parte más espiritual. Si accedemos a su mente, a su sabiduría, Júpiter nos puede hacer encendernos como una estrella, nos puede llevar a una percepción solar. Bueno, comentaros también que Júpiter, como estaba comentando antes, las leyendas de la mitología del todopoderoso Zeus, cuando se encontraba, Zeus tenía la costumbre de dejar embarazadas a las mujeres que se encontraban por el camino, prácticamente a todas. Y es que cuando Júpiter pasa por nuestro mapa, es como si plantara una semilla. Hay veces que hay un conocimiento, un contacto, una sincronía mental que después se redimensiona. Por ejemplo, alguien nos presenta a alguien que después esa persona acaba siendo nuestro socio, o nuestra pareja, o un amigo para toda la vida, o nos ayuda en nuestros proyectos, o algo así similar.
eso es lo que hace Júpiter también, y por eso es su simbolismo de plantar semillas de muchos tipos. Tiene la costumbre de redimensionar y de abrirnos puertas mentales, abrir horizontes. Las personas que tienen mucho Júpiter son tipo sagitariano o tipo pisciano, necesitan sobre todo amplios horizontes. Los caballos necesitan amplias praderas para correr, necesitan a nivel físico y psicológico no estar recluidos, tener movimiento, tener capacidad de expansión. Y igualmente Piscis, lo que pasa es que en un concepto más sutil, más emocional o más artístico. Pero ambos dos, las personas jupiterianas, necesitan expandirse. Quizás los sagitarianos a veces incluso son un poco excesivamente sinceros, no sueltan las cosas así como muy a borbotones tal como las sienten, porque Sagitario es un planeta de fuego y tienden como a ser un poco impulsivos, pero también es porque va buscando el conocimiento y la verdad. Es muy de buscar lo que hay detrás de, no los datos, sino el para qué de esos datos. Así que suelen ser personas francas y sinceras que te cuentan las cosas tal como las sienten. Normalmente, habría que ver su mapa en concreto, pero en general son bastante así. Igualmente, como digo, los piscianos, aunque de una forma más armoniosa o más artística quizás. Otras características donde tenemos a Júpiter, necesitamos expandirnos, necesitamos espacio, necesitamos entender y necesitamos encontrarnos con la sabiduría. Ese conocimiento, ese sentido de religioso, ese sentido de ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué es esta vida? Ahí donde está Júpiter y la relación que tiene Júpiter con otros planetas, nos está hablando de esa necesidad de conectarnos con algo mayor, de sentirnos unidos a la vida y de encontrarle un sentido quizá no explicable verbalmente, pero comprensible a un nivel de conciencia, entendible a un nivel visual, y a eso es a lo que se refiere Júpiter. Nuestra mente holística, no olvidaros, también por otro lado necesita muchas perspectivas. ¿Cómo vamos a ser holísticos si somos médicos, carpinteros, y estamos todos los días trabajando en lo mismo, no salimos del mismo patrón? Júpiter necesita ponerse y redimensionarse, por eso los grandes viajes, todo lo que haga ponerse en perspectivas distintas, viajar, leer, estudiar. También se trata de la comunicación, pero la comunicación, Júpiter es la comunicación a unos niveles de redimensión. No es ya los libros, es la edición de libros. Quizás Júpiter está hablando no de las normas, sino de las leyes globales que nos llevan a todos, y que incluso Júpiter estaría hablando del derecho natural, de que por encima de todas las leyes de los hombres está el derecho a la vida y a la libertad, y estas leyes de hoy en día no la están poniendo en entredicho, esa ley natural. Parece ser que es más importante tener dinero que estar vivo, curiosamente, y este sistema se basa siempre en la deuda. Por eso no puede haber energía libre, ni puede haber una economía que beneficie a todos, porque este sistema está creado para ser esclavos y está basado en la deuda y en la escasez. Este mundo no es escaso, pero sí está puesto así, y seguirá siendo escaso si no cogemos a ese Júpiter, si no tomamos a ese Júpiter y vemos las cosas en su global. Pues si sabemos mucho de una cosa, no podemos defender, no sabemos derecho, no sabemos. Muchas veces yo creo que el hombre debería tener una mínima educación holística, no tanto de ciencia o de letras y hacia todo, sino saber un poco de todo para podernos defender en temas de economía, en temas sociales, en temas de derechos, en temas de ciudadanía. Realmente la educación tendría que ser bastante más holística, bastante más jupiteriana que mercurial. Entiendo, porque la mente del hombre no es solamente un hemisferio, sino dos. Y digamos que este le da sentido a este. Si no, no dejamos de ser meramente eslabón y soldadillo. Quizás por eso no
este sistema no fomenta la mente jupiteriana, simbólica, visual, espacial. Los conjuntos la han quitado, la filosofía, la música, se han quitado todo lo espacial, simbólico y abstracto. Nos reímos de la gente que tiene sentimiento de coherencia, de la verdad, de honradez, de cada vez están más banalizados esos sentidos, esos conceptos abstractos. Y nos vamos a lo inmediato y a lo de aquí a aquí. O sea que no vamos más allá, no nos movemos conceptos espaciales, visuales, que es lo que sería la mente jupiteriana. Y todo lo que hacemos es meternos en la cuadrícula mercurial del planeta Mercurio, que es todo lo contrario que Júpiter, que es el planeta más pequeñito que existe, un poquito más grande que la Luna y parece una canica. Mente concreta, mente holística. El dato y el para qué me sirve ese dato. Eso es Júpiter. Júpiter es mucho más, porque nos pone en la perspectiva de la conciencia solar. Nos pone en el efecto observador. Y es tan importante que por mucho que estudiemos, si no lo activamos y no nos damos cuenta y no observamos qué nos pasa en nuestra vida y estamos atentos, no vamos a potenciarlo. Y para nada en la escuela se hace. Es más, están quitando, ya digo, hasta la música, la filosofía, todo, los conjuntos, las visiones espaciales, la inteligencia espacial. Salvo que estudies la carrera, es difícil que te la fomenten en la escuela, porque no conviene que tengamos una mente abierta a conectarnos con nuestro verdadero poder, con nuestra parte espiritual. No conviene una mente jupiteriana para podernos dominar. Y la mente jupiteriana, como digo, nos eleva, es la mirada del águila, nos eleva sobre el terreno, nos pone viendo lo que estamos haciendo, pero observándonos a nosotros mismos, qué es lo que está pasando aquí. Si yo estoy aquí todos los días con unos horarios muy concretos y tal, pero ¿para qué todo esto? ¿A dónde me lleva? ¿Hacia dónde voy? Eso es lo que nos hace Júpiter, plantearnos estas cuestiones. Y como digo, hay muchas herramientas que nos hacen poner en perspectivas mayores, pero cada vez la usamos menos. Esa es la verdad. Bueno, como veis, Júpiter es un planeta expansivo que nos trae protección, que nos sentimos protegidos y nos da guía. Porque cuando sabemos que de verdad existe, cuando la experiencia nos confirma que estamos en lo cierto, adquirimos sabiduría sin palabras. Júpiter hace lo mismo. El planeta Júpiter es tan grande que nos hace de escudo, porque todo lo que viene de atrás del universo, Júpiter lo atrae. Es enormemente grande y pocas cosas se escapan a la masa de Júpiter. Así que es nuestro escudo protector, el gran protector. Por eso es un protector físico, que nos quita asteroides, nos quita ñuscos que vengan del espacio, nos quita, bueno, cosas que nos puedan hacer daño desde fuera, y a la misma vez es simbólicamente, arquetípicamente, a un nivel psicológico, moral, vivencial, experimental, es también un protector. Porque cuando tenemos la certeza de cómo funciona la vida, creemos, nos sentimos afortunados, entendemos la vida y vamos por la vida con optimismo, con confianza y con fe. Bueno, y seguimos con Júpiter, y os había comentado antes que en el cuerpo Júpiter representa el hígado, que tiene un montón de funciones realmente y es primordial para la vida, y el único órgano que crece y se expande. Ya hemos dicho que parece ser que si se corta un poco de hígado, creo que se regenera, de los pocos órganos que se regeneran. Igualmente en las piernas, porque las piernas nos sirven para avanzar, nos sirven para ponernos en perspectiva más amplia, para ir a lugares más altos donde podamos mirar de forma mucho más amplia aquello que estamos viendo. Cuando tenemos algún problema en las piernas, puede tener que ver con esta parte jupiteriana de querer irnos, de movernos, de expandirnos y no poder. Igualmente el hígado tiene mucho que ver con la fe, con la esperanza, con la confianza en la vida, porque ahí tenemos la reserva de glucógeno, como digo, que es el combustible del cuerpo, y tiene muchísimas funciones. El hígado es fundamental y Júpiter es fundamental si queremos vivir sano, porque si no tenemos a Júpiter no tenemos dirección en la vida, ni nos sentimos protegidos, y la verdad es que la vida se vuelve estresante. La mente mercurial, árida, Mercurio, el planetita que parece una canica, que está bombardeado de montones de asteroides que le han dado y pegado al Sol, es un infierno,
o a un congelador. La mente es demasiado árida, la mente mercurial, como para no tener esa compensación, esa energía complementaria que le da un sentido, esa parte jupiteriana. Si no tenemos a Júpiter, y Júpiter está muy poco trabajado en el colegio, en la vida en general, muy pocas veces tenemos tiempo para observarnos en silencio, que es la mente jupiteriana, y para encontrar un sentido a todo lo que estamos viviendo. Mientras no tengamos como digo, ese Júpiter trabajado, la vida se vuelve árida, estéril, dura y sin fe. Las cualidades jupiterianas armoniosas son precisamente la fe, la esperanza, pero no una fe vana, sino un saber que las cosas son así. Y cuando uno tiene una guía, va como por delante de la vida con una actitud mucho más abierta y mucho más alegre, y eso mismo nos da suerte a su vez, ¿no? Júpiter es el gran protector, como digo, pero para que sea el gran protector tenemos que aprender a usar su energía, no porque esté en nuestra carta, está ahí. Si no lo trabajamos, los planetas están ahí señalándonos los arquetipos, pero si no trabajamos los arquetipos es como si Mercurio no son los brazos, ¿vale? Pues ponte un brazo en cabrestillo 3 meses o 6, nada más, y no uses a Mercurio, verás lo que va a pasar. Júpiter es lo mismo, Júpiter da suerte, pero tenemos que trabajarlo, y esta sociedad permanentemente, como digo, entiendo que se dedica a avasallar a Júpiter. Júpiter son también los grandes medios de comunicación, que están totalmente corruptos por intereses de 4 que están ya en el poder y que están manejando todo esto de una forma bastante fea, que ya se está viendo, ¿no? Bastante manipulada, tapada de los demás, de todo el resto del mundo. Entonces yo creo que la pieza que nos faltaría a muchos y a este mundo en concreto tiene mucho que ver con Júpiter, con el arquetipo jupiteriano, con todo lo que simboliza a nivel personal, social, grupal. Encontrar ese sentido de para qué todo, y no actuar como meramente como animales, como todo para lo inmediato, nos hace ser humano, pero también al mismo tiempo acercarnos más a la divinidad, acercarnos más a Dios. Como digo, Júpiter, el todopoderoso Zeus, es el paso previo para sentirnos solares, sentirnos como una estrella, tomar nuestra posición espiritual solar. Pues vamos a ver ahora a Júpiter por las casas, en las 12 casas, o Júpiter, por ejemplo, en la casa 1 en Aries, o en la casa 1 en Tauro en la casa 2, en Géminis o en la casa 3, porque tienen que ver los arquetipos también, igualmente. Pero para simplificar vamos a ir por casa. Ya sabéis que los arquetipos se relacionan. Bueno, Júpiter en casa 1, esa capacidad de expansión, de redimensión, da normalmente un físico expansivo. Son personas grandes a un nivel físico o a un nivel de carácter psicológico, abierta, expansiva, con una mirada, con un carácter muy jupiteriano, o bien abocada a temas filosóficos, religiosos, de sentido de la vida, personas que se sienten con suerte, conectadas con algo mayor a un nivel físico y de identidad personal. También igualmente, pues, como digo, pueden tener algún tipo de capacidad en su cuerpo, alguna capacidad de desarrollo fisiológico o de carácter. Todo eso lo hace como digo, como personas expansivas, en general, abiertas, que están buscando su verdad y su sentido propio. Son los grandes filósofos o personas normales que tienen como uno los ve siempre con una sonrisa, o que los ve con un cierto sentido, ¿verdad? De darle un cierto, poner las cosas en una perspectiva no inmediata, sino que son capaces de ver las cosas con un cierto desapego. Júpiter en casa 2 o en Tauro, necesito expandir ese mismo sentimiento de expansión, lo tengo en la parte monetaria,
en la casa 2, que tiene que ver, por supuesto, con mi capacidad de crear dinero, pero también con mi capacidad de manifestar. Entonces, tengo múltiples capacidades de manifestar. Tengo suerte y las cosas es como que se manifiestan. Igualmente, en el tema económico puedo tener muchas posibilidades de abrirme a nuevas perspectivas que me hagan ganar más o redimensionar lo que gano de alguna forma. Contacto con el extranjero, puede ser también, Júpiter nos puede poner en contacto con gente influyente. Igualmente, buenos contactos con gente influyente que me ayudan a redimensionar mi ganancia o aquello que manifiesto. Júpiter en casa 3 también puede traer suerte financiera, por lo mismo, por influencia o por contacto o por visiones de las cosas de forma holística. El tema holístico jupiteriano me hace tener suerte en el tema económico también, o redimensionar el tema económico. La casa 3 es lo contrario, que Júpiter es su opuesto, su aparente opuesto, la mente lineal. Entonces, tener Júpiter en la casa 3 es como querer entender la mente, el para qué la mente. Estoy interesada en los temas mentales, en escribir, en crear libros, en la comunicación, a los hermanos, pero todo eso necesito darle un sentido. El para qué me sirve. Estoy buscando no comunicar, sino comunicar para algo. No tener los hermanos, sino que los hermanos me pongan en perspectiva distinta. La comunicación con los vecinos, que también tengan una redimensión. A través de ellos encuentro cosas que me sirven para comprenderme mejor, a un nivel más holístico. Todo lo que sea mezclar Júpiter con la casa 3 une los dos hemisferios y me vuelve más cuántico también. Son dos energías aparentemente contrapuestas, pero ya sabéis que lo aparentemente antagónico realmente es complementario y se ayuda y hace sinergia. Júpiter en casa 4, mi familia, mi madre, la rama de materna, mi casa, mi clan, pueden ser personas influyentes que vienen con una cierta capacidad física, de poder, económica, o simplemente son una familia sana que tiene una cierta influencia. A la misma vez una cierta connotación de puede ser una familia que venga, Júpiter es muy de abogados o de médicos o de profesiones influyentes sociales que me hacen pues tener una cierta familia con un cierto nombre. Al mismo tiempo mi familia es expansiva, es numerosa, mi casa es amplia, me gustan las casas amplias, en el hogar siento mi hogar allá donde voy, es expansivo, mi clan lo abro, soy una persona familiar, me gusta la familia, me trae suerte igualmente. Júpiter en casa 4, y habría que ver cómo está ese Júpiter, evidentemente. Estamos hablando de cosas muy generales, porque en tensión me puede traer problemas precisamente con esos temas. Y armonizarlos tiene que ver con armonizar interiormente el arquetipo. Si yo ese Júpiter lo trabajo y me observo y saco unas consecuencias para mi propia vida, que son de mi propia experiencia, no que la que he leído en los libros, sino la que yo misma me he contado a mí y he comprobado a mí. Si yo no he trabajado ese Júpiter en el mapa no está dando sus mejores resultados, su forma más armónica. Todo depende, por eso hay siempre el libre albedrío. Sí, el mapa nos demuestra que estamos unidos y que vienen unas fases y unos movimientos cíclicos, pero el libre albedrío se nos respeta. Así que trabajemos a Júpiter. Júpiter en la casa 5. Esa misma pasión la tengo con mi hijo. Me gusta enseñarle filosofía, espacios abiertos, me gusta la libertad, me gusta lo natural con mi hijo, la tierra, me gusta la creación igualmente, en los temas de creación, no solamente con mi hijo biológico, mis libros, lo que yo hago, lo que dejo huella, lo que me permito dejar en este mundo para dejar huella, tiene una cualidad jupiteriana. Me gusta filosofar, me gusta la música, o me gusta las cosas simbólicas. Me gustan los conceptos abstractos, la creación con conceptos abstractos filosóficos. Y me gusta enseñarle a mi hijo esos conceptos, igualmente. O
pero el hecho de simplemente de hacer deporte, que es la casa 5, me abre a grandes viajes y me pone en perspectivas muy amplias de otras posiciones, otras perspectivas de atletas, de mundo, de cultura. Sería un Júpiter en casa 5, no sé, en Sagitario, por ejemplo, bien aspectado, que me hace abrir el mundo a través del deporte con Marte, por ejemplo. Sería maravilloso, ¿no? Y me abre nuevas perspectivas. Igualmente todo lo que creo tiene una dimensión jupiteriana que puede redimensionarse o puede verse de distintas perspectivas. Júpiter en casa 5, mi hijo, tengo suerte con mi hijo y me traen como, hay sincronías con ellos. Júpiter en casa 6 tampoco está en su casa. Es la casa opuesta, aparentemente opuesta. Júpiter está bien en casa 12. En casa 6 es el trabajo diario. Y ahí redimensiona el trabajo diario y la salud y las pequeñas labores de trabajo del día a día, de sustento del día a día, muy de Virgo. Necesito darle un sentido, escribir libros sobre ellos, hacer tratados, ver hacia dónde van, qué es mejor comer, las cualidades de, no sé, lo que comen los distintos grupos sanguíneos y crear conocimiento de los temas de trabajo y de los temas de salud, digamos, del día a día. Expandir libros, expandir conciencias, conocimientos, cuidados, teorías. Darme cuenta qué es lo que es realmente bueno en temas de salud y de trabajo, observarme qué me sirve en temas de energía, en fin, toda la casa 6. Igualmente puedo recibir ayuda jupiteriana o dar ayuda jupiteriana en mi trabajo, ponerme en perspectiva, ver las cosas de otra forma. Y yo igual puedo ser un psicólogo, una persona, un terapeuta que hace un coach, que pueda hacer que los demás vean las cosas, que las redimensionen y no se apeguen tanto a los temas diarios. Júpiter en casa 7, obtengo a los demás, son los que yo veo sabios. Júpiter lo veo en los demás. Entonces muchas veces las personas que tienen Júpiter en la casa 7 necesitan entrar en contacto con su auténtica sabiduría, con darse cuenta que de verdad yo también soy sabio, no solamente veo a los demás, porque a veces tienen verdadera devoción por gente que consideran sabia, buscan como gente a quien seguir o gente de quien aprender, y sin embargo dejan su propia sabiduría relegada, tienden a proyectar en los demás ese conocimiento jupiteriano, a veces en la pareja o en los socios, y por eso es importante que absorban ese conocimiento también y lo traigan hacia sí mismos. Las personas con Júpiter en la casa 7 pueden casarse con personas influyentes o optimistas, que le abren caminos, que te ponen una perspectiva más amplia. Son jueces, como digo, o alguien del mundo que tiene una cierta influencia social o un trabajo importante. Igualmente, para mí esa persona es una guía en algún sentido, mi pareja es una guía o mi socio, los demás en general me ayudan, me encuentro personas sabias allí por donde voy. Eso es Júpiter en la casa 7. Júpiter en casa 8, los arquetipos jupiterianos en la casa de la muerte simbólica. Puedo tener herencias que se redimensionen, grandes herencias que me hagan cambiar de vida, que me hagan ver la vida con otras perspectivas. Puedo tener una pensión del Estado permanentemente, fruto de abundancia jupiteriana, de que me guían y me protegen. Puedo tener, igualmente, puedo venir a transmutar Júpiter, todo lo que está en la casa 8, con Escorpio, con Plutón, puede venir a una profunda transformación. Si tengo Júpiter en la casa 8, lo mismo es para bien y armónico, que tengo que realmente trabajarlo y profundizarlo y redimensionar ese Júpiter, ponerme a trabajar ese efecto observador, darme cuenta de las cosas, cómo funcionan y simplemente estar atenta. Estar en el silencio para poder oír, redimensionar ese Júpiter y trabajarlo, redimensionar mi mente holística, darme cuenta de que estoy muy limitada aquí, en este tiempo, en esta reencarnación, en este cuerpo, y que quizá si me pongo en otras perspectivas todo cambia. Eso es Júpiter en la casa 8 también. Cualquier tipo de herencia de transmutación muy poderosa que me hace redimensionar la vida a cualquier nivel físico o espiritual. Y el trabajo que hago yo con ello. Todo eso es Júpiter en casa 8. Júpiter en casa 9 está genial. Júpiter en casa 9 está en su casa. Júpiter Sagitario, casa 9.
el mismo arquetipo. Quiero entender a Dios con la mente de Dios, no con la mente de comprensión. Dios es un Señor que tiene barba y que cumple unas normas y que hay 7 leyes naturales y que no, sino con la mente de la comprensión del significado que va más allá de las palabras, de los símbolos y de lo visual, de la parte emocional. Hay quien dice que Dios es totalmente incomprensible con la mente lineal, como si queremos meter el mar en una cubeta. Para entender a Dios tenemos que irnos a la parte simbólica y visual. Muchas veces entendemos las cosas más por símbolos, aunque no sepamos sumar. Si vemos sumar en la práctica, esto es la práctica, es la experiencia. Si vemos cómo funcionan las cosas, a veces no podemos ponerlo en palabras, pero sí entendemos algo que está por encima de las palabras. Esta mente es la que nos sirve para eso, para redimensionar, para entender a Dios, para comprender que hay un sentido, pero hay que activarla y no hacer nada más que apagárnosla con entretenimientos para esta mente, y quitando cosas de la escuela, quitando música, filosofía, ya sabéis. Así que hay que activarla. ¿Y cómo se redimensiona? Pensando y preguntándonos. Porque la vida, si preguntas, te responde. Pero si no preguntas nunca, la verdad es que como que está apagada. Trabajar la mente jupiteriana nos trae nuestra auténtica libertad. Y la casa 9 tiene que ver con esa libertad, de sentirse protegido y unido con algo mayor, no separado, no solo, sino unido a algo mayor a través de unos hilos sensibles, espirituales, energéticos, pero esa unión es la casa 9, es entender a Dios, la filosofía, las religiones, grandes viajes, grandes comprensiones, no es saber más, es ponerme en una perspectiva en la que puedo ver las cosas mejor. Júpiter en casa 10, llevo todo el arquetipo jupiteriano, holístico, de comprensión simbólica, lo llevo a la profesión, a mi vocación. Puede ser que mi vocación sea transmitir conocimiento, pero no datos, sino auténtico conocimiento a través de los datos. Pero más importante la finalidad. Igualmente los grandes viajes o un tema de profesiones influyentes, o en mi profesión me encuentro con gente influyente que a la misma vez me ayuda, me protege, y yo hago lo mismo con los demás. Tengo suerte en mi vocación expansiva tiene amplias posibilidades de expandirse o de abrirse a otros caminos, de evolucionar. Igualmente Júpiter y el Sol siempre está hablando de camino, no le gusta cerrarse puertas, es como puro dinamismo, ¿vale? Y Júpiter, por supuesto, necesita eso también, necesita la capacidad de expandirse, de potenciarse permanentemente. Así que Júpiter necesita horizontes amplios, físicos. A lo mejor no me acostumbro a trabajar en una oficina. Si tengo un Júpiter en casa 10, necesito bosques, necesito amplios horizontes simbólicos o físicos. Después, si pasamos de casa y hablamos de Júpiter en casa 11, la casa 11 que tiene que ver con los objetivos que comparto con mis amigos o con los grupos, pues evidentemente ahí tengo personas influyentes, objetivos jupiterianos que me llevan a tener unos objetivos en mi vida que a lo mejor no son lineales. No es casarme, tener hijos y tener una profesión, sino yo quiero expandirme, voy buscando entender a la vida, voy buscando pues comprender el sentido de la vida y tener más confianza y ser más pleno. O tengo personas influyentes como amigos o objetivos que me hacen confiar en la vida, pues no sé, de cualquier tipo. También objetivos filosóficos jupiterianos de evolución, expansivos, viajes, amigos con los que me gusta mucho viajar y ponerme en otras perspectivas, en otras culturas, en otros mundos, igualmente. Y también a veces esos objetivos me llevan a otros y se abren y me traen suerte esos mismos objetivos que tengo al tener Júpiter en la casa 11. Júpiter en la casa 12 está en su casa. Júpiter está en Piscis. Júpiter regente de Piscis
y de Sagitario. Pero en Piscis es también regente junto con Neptuno y simboliza los pies. En los pies es todo lo holístico. Si nos damos cuenta, en los pies tenemos todos los puntos, ahí podemos masajear, como sabemos, los quiroprácticos lo saben bien, ¿no? Tenemos todas las terminaciones nerviosas de todo el cuerpo. Los pies es la parte más holística del cuerpo en ese sentido. Y la casa 12 tiene que ver con aquello que no somos nosotros. Otras vidas, otras reencarnaciones, mi clan familiar, mi árbol familiar. ¿Qué es lo que traigo? Pues además que todos traemos mucho dolor y muchos aspectos que tenemos que solucionar. Cuando tenemos Júpiter en la casa 12 tenemos un protector, tenemos también suerte. Quizá no solamente cosas malas y traumas, sino que hemos heredado también suerte y trabajos que ya otros han realizado, otras cualidades que me hacen sentirme protegido. Cuando las cosas van mal, tener Júpiter en la casa 12 es como tener un ángel guardián, un protector. Realmente Júpiter en la casa 12 es el ángel de la guarda, casi, y me trae protección. Así que, bueno, igualmente me gusta aislarme para el autoconocimiento. La casa 12 puede ser también el aislamiento, pero con Júpiter ahí se tiñe de un conocimiento abstracto, auténtico, si trabajamos bien ese Júpiter. Y igualmente puede ser un poco evasivo en otros aspectos o exagerado si no armonizamos bien a Júpiter. Las cualidades jupiterianas se vuelven disarmónicas y Júpiter se vuelve fanfarrón, cree en la suerte pero no ha comprobado, es como vanidoso, un poco, bueno, exagerado, dado al ego, ¿verdad? Júpiter no armonizado y no trabajado internamente se vuelve exagerado. Y como digo, no es estable, es como a borbotones, se vuelve caótico. Y sobre todo, uno de los grandes defectos de Júpiter es la exageración. Ahora mucho, ahora poco, inestabilidad, caótico, la energía es caótica y sobre todo es un poco fanfarrón, ¿no? En el sentido de me siento importante, sí, pero realmente no me he trabajado internamente. Es como algo que es vacuo, no tiene base ese conocimiento, es simple fanfarronería o simple imagen hacia afuera. Así que bueno, ya veis que el tema jupiteriano da mucho de sí. Ya hemos visto Júpiter por todas las casas y como veis es un arquetipo que tiene mucho que decir. Bueno, realmente hasta aquí el vídeo sobre Júpiter. Que sepáis que ya hice por aquí un vídeo sobre Virgo y sobre Géminis. Os pondré el de Virgo con respecto a la mente mercurial, mente jupiteriana, mente mercurial. Realmente son dos arquetipos opuestos, lo mismo que Júpiter y Saturno. Júpiter es la expansión y Saturno es la contracción. También Júpiter es la mente holística y Mercurio es la mente lineal, la mente verbal. Entonces ambos dos planetas, Mercurio y Saturno, de alguna forma son como el contrapunto, como el opuesto jupiteriano, pero a la misma vez también su contraparte. Es muy importante que tengamos las dos mentes. Una, evidentemente en este mundo 3D, sin la mente lineal y sin hablar y verbal, no vamos a ningún sitio, evidentemente, pero la mente jupiteriana nos da algo como que tiene que ver quizás con la fe, con el optimismo, con el sentido de la vida, de fe en la vida, que es tan importante y que tanto nos falta hoy en día. Bueno, ya sabéis que este canal es de astrología sideral y estoy subiendo vídeos con respecto a la astrología sideral de temas muy dispares, tanto de tratamiento de pelo, que también funciona a través de las fases yin-yang, como cartas de famosos, ciclos, eclipses, luna llena, luna nueva, conceptos. También tengo la suerte de trabajar constelaciones familiares junto con el estudio astrológico.
y a veces mezclo también algún tipo de vídeo, sobre todo short, con respecto a las constelaciones. Si os interesan todos estos temas, a mí me encanta compartirlos. Si no habéis suscrito, os podéis suscribir. Y bueno, muchas gracias de antemano por comentarios constructivos y por cualquier tipo de interacción, compartir, darle like a los vídeos, porque para vosotros es un pequeño detalle, pero a mí me ayuda a seguir compartiendo y la verdad es que estos temas me encantan. Así que ya sabéis, chicos, si os gusta, ya sabéis dónde me tenéis muy pronto con más vídeos de astrología sideral. Hasta pronto. Chao.